¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, vamos a tener esta pequeña charla, pequeña plática, para hablarles acerca de esta carrera, esta licenciatura, Comercio Exterior y Aduanas. Una licenciatura muy bonita, realmente para los que nos apasiona mucho el mundo del comercio, pues sí tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes parte de estos conocimientos. Agradecerle también en este momento a la Secretaría de Educación, que de pronto pues sí nos permiten y nos brindan esta oportunidad para poder estar aquí presentes y compartir con ustedes pues algo de este conocimiento que tenemos y que nos hemos estado llevando a raíz de que pues hemos estado ejerciendo, hemos estado trabajando codo a codo con las aduanas en la iniciativa privada. Pues, entonces quiero compartirles pues parte de estas experiencias, parte de este conocimiento, que sea de su interés, que sea de su agrado y que ustedes puedan sentir que con esta licenciatura podemos coadyuvar y podemos estar siempre en contacto pues con toda la gente aquí en México, alrededor del mundo. Esta licenciatura pues sí nos abre el panorama a lo internacional. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. El tema con el cual yo quiero compartir con ustedes, el tema que yo quiero hablarles, es un tema muy importante y que compete a toda nuestra sociedad, que compete a todo México. Y pues no solamente aquí en el país, sino también a nivel internacional es un tema que causa mucha controversia. Y el tema yo lo he llamado la seguridad nacional como funciones que la aduana también tiene que realizar o la aduana también tiene que hacer. Entonces, para tales efectos, quiero también compartirles un pequeño material que tengo para que ustedes vean la importancia de la aduana en el apartado de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que hacemos también nosotros para coadyuvar en este elemento tan importante hacia nuestro país o hacia el territorio nacional? Porque pues en nosotros también pesa esa responsabilidad, sobre nosotros también recae y tenemos que cumplirla, tenemos que ejercerla. Eso es como parte también de nuestra ética, parte también de nuestro profesionalismo. Entonces, pues sí tenemos es que hablar acerca de todas estas cuestiones tan importantes. Se habla mucho y se especula mucho también de que en las aduanas, pues la corrupción, pues tales situaciones que de pronto pueden presentarse, la piratería, que el contrabando, etcétera. Entonces, pues sí, eso hay aquí en México y existe en todo el mundo, pero pues sí tenemos que hablar cuáles son esos elementos importantes que nosotros tenemos que emplear o esos mecanismos, la parte jurídica para que nosotros podamos contribuir y podamos ayudar en este mundo pues tan globalizado, porque esta globalización ha traído muchos cambios, ha traído mucha innovación, se han incorporado nuevas tecnologías, pues las mercancías que nosotros conocíamos, a lo mejor los que ya tenemos pues cierta edad, ya conocemos productos innovados, por ejemplo el teléfono celular. Hace 10 años pues teníamos un teléfono que a lo mejor solo nos servía para hacer llamadas, mandar mensajes de texto, y hoy en día es prácticamente ya pues una computadora lo que nosotros podemos tener ya en nuestras manos. Entonces, pues por ahí también se presta mucho para que vengan situaciones que de pronto puedan poner en riesgo la soberanía y la seguridad nacional. Entonces, quiero compartirles este material, quiero compartirlo con ustedes para que entre todos pues veamos este tema tan importante y que yo espero que sea del agrado de todos ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Les voy a hablar un poco de este tema. Seguridad nacional como parte de las funciones de las aduanas aquí en México. Entonces, vamos a comenzar. Nuestro objetivo. Hay un objetivo muy importante en México que obviamente pues sabemos los que son internacionalistas, los que estudian derecho también, los que estamos por el lado del comercio internacional o del comercio exterior, sabemos que es muy importante la seguridad nacional, la soberanía también y que hay que cuidar mucho este aspecto. Este tema es muy delicado de tratar
Este tema hay que hablarlo no solamente por encima, sino que hay que meterse a leyes, hay que meterse a reglamentos, a estatutos, para que podamos entender y comprender mejor la noción de esta responsabilidad que también nosotros tenemos. A lo mejor pensamos que la seguridad nacional está enfocada solamente que de pronto a la policía, que a la Sedena, que de pronto a la Marina, pero no, nosotros también como licenciados en Comercio Exterior y Aduanas, también tenemos parte de esta responsabilidad sobre nosotros y la tenemos que ejercer y la tenemos que cumplir. Como les dije en un principio, hay algo que se llama pues la ética y los valores que siempre deben de estar en nosotros, siempre debe de ser un plus que nosotros debemos de brindar y siempre en todas nuestras actividades que realicemos hay que hacerlas bajo ese objetivo y bajo esos principios, nuestra ética y nuestros valores. Hay por ahí un refrán o un dicho que circula mucho pues en las aduanas y en cualquier otra entidad que de pronto dicen que el que no tranza pues no avanza. Y si somos objetivos nos damos cuenta que eso es cierto. El que no tranza no avanza, pero y la ética y la moral y los principios y los valores pues donde quedan y pues desafortunadamente por pensar de esa forma o pensar de esa manera vemos que hay muchas irregularidades e inconsistencias en el país. Entonces pues nosotros somos precursores para poder dar ese buen ejemplo de honestidad, ese buen ejemplo de ética y de los buenos valores que nos están encaminando. Y obviamente, pues aquí la Universidad del Sur, pues sí nos brinda esa oportunidad de conocer la ética, conocer los valores, de formar estos profesionales, estos líderes, para que puedan en un futuro, pues poder ejercer estas funciones tan importantes. Bien, el objetivo, pues ya sabemos la seguridad nacional y tengo ahí unos puntos muy importantes. Obviamente sabemos que necesitamos estabilidad. Como país requerimos una estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad en todos los aspectos que debe haber. De pronto, educación, ya les dije, economía, salud, en fin, muchos otros aspectos importantes que intervienen. Parte también de la seguridad nacional, pues es la calma, ¿sí? Como buenos ciudadanos, como buenos mexicanos, pues necesitamos vivir en calma, estar tranquilos. Imagínense que de pronto un país con revueltas, un país con movimientos sociales o culturales, en donde pues hayan muchas situaciones donde pues haya violencia, prácticamente violencia, guerras, entonces pues nosotros no podemos vivir de esa forma, siempre tenemos que buscar un equilibrio. La predictibilidad, pues sí, eso también tiene que ver mucho con los factores económicos, tiene que ver mucho con el Plan Nacional de Desarrollo, pues necesitamos tener esa seguridad también. Como país, buscar las estrategias para darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos y pues también tenemos la defensa nacional. Entonces, la aduana entra en esta categoría o entra en este rubro como defensa nacional. Como les dije también hace un momento, pensábamos que la defensa nacional estaba a cargo quizá de la policía, quizá de la Sedena, quizá de pronto de la Marina o de cualquier otra institución aquí en México, pero no es así. También depende mucho de nosotros y ahorita lo vamos a descubrir y vamos a saber por qué. Vamos a hablar ahorita acerca de las aduanas. Primero, yo quiero que ustedes conozcan qué es una aduana, cuáles son las funciones y de ahí vamos a partir para poder entender la seguridad nacional como parte de esas funciones de las aduanas. Entonces vamos a iniciar qué son las aduanas. Una aduana es una unidad administrativa gubernamental establecida en lugares o sitios estratégicos. Pueden ser puertos, aeropuertos, pueden ser aduanas interiores, aduanas marítimas, aduanas fronterizas. Las aduanas se clasifican de acuerdo a su tráfico, tráfico marítimo, fluvial, terrestre, ferroviario, de personas, de la vía postal, cables, ductos, tuberías, etcétera. Entonces tenemos pues ahí una diversificación de estas funciones que realizan también las aduanas. En México contamos con 49 aduanas distribuidas en todo el territorio nacional. Cada aduana, pues a pesar de que pertenecen directamente al SAT y que el SAT es quien las está regulando y está fiscalizando, pues cada aduana como que tiene su especialidad.
en ciertas mercancías, en ciertos productos. Hay unas aduanas que se encargan de recibir petróleo, se encargan de recibir fluidos, gases. Otras aduanas reciben, pues de pronto, enseres hoteleros. Por ejemplo, aquí en Cancún, la mayoría de los productos, pues son los enseres hoteleros. Acuérdense que aquí tenemos el sector terciario, el sector de los servicios. Entonces, pues nos dedicamos a importar y exportar toda esta clase de productos. Entonces, la aduana está puesta para estos efectos. Eso es lo que hace la aduana, pues está colocada en sitios estratégicos. ¿Y cuáles son esas funciones? Hay diversidad de funciones, pero las más que hay que resaltar o las principales son, ahí dice la primera, la recaudación de aranceles. Es decir, un arancel pues es un impuesto que se paga por importar o exportar mercancías. Entonces, todo producto que entre o salga del territorio nacional está grabado con un esquema que se llama arancel o con un impuesto que debe de pagar. Ninguna mercancía pues está de pronto que nosotros podamos decir, no, no lo voy a pagar. No, hay que pagarlo, pero pues también dependiendo de los reglamentos y el tipo de producto, vamos a encontrar mercancías que no van a pagar esta clase de impuestos. Pero es porque hay un dictamen o hay una ley, hay un tratado de libre comercio que nos otorga el beneficio, pero por sí solos nosotros no podemos decidir si paga o no paga el arancel o el impuesto de importación. Asimismo, parte de las funciones de las aduanas pues es destinar bajo cualquiera de los 6 regímenes aduaneros las mercancías de importación o exportación. Una importación temporal, una importación definitiva, un tránsito interno, un tránsito internacional, un depósito fiscal, un recinto fiscalizado y un estratégico que es para la elaboración, la manufactura y la confección de productos. Entonces la aduana también entra a regular esa parte. Como punto 3 tenemos las estadísticas, ¿sí? Las aduanas también están, parte de las funciones son recaudar toda la información de la mercancía que entra y sale del país y proporcionar la información a manera de estadísticas. Y las estadísticas nos indican a nosotros, por ejemplo, en un año, en 6 meses o en 3 meses, qué tanta mercancía se ha movilizado, qué tanto producto ha entrado y salido de México, a través de qué aduanas, qué productos son los que más se importan o se exportan, etcétera. Entonces, para nosotros esos son los indicadores y con eso nosotros partimos para saber, estamos yendo bien, nos hace falta algo, tenemos que impulsar el comercio exterior, pues ahí intervendría la Secretaría de Economía. Como parte de sus funciones, pues tiene también ahí los programas de importación y exportación sectorial. Entonces, eso también es importante que lo sepan. También las aduanas pues revisan los distintos géneros o los distintos tipos de mercancías que pueden entrar o salir del país. Esta parte de revisar los géneros de mercancías es una parte muy emocionante porque nosotros estamos en contacto directo con todos los productos. Cuando ustedes miran a su alrededor, un vaso, una cuchara, un plato, un celular, todos los productos que ustedes pueden visualizar pueden ser productos de importación, productos que llegaron de otros países, o a lo mejor la materia prima que incorporó su computadora o su celular también vino de otros países. Entonces tenemos productos de procedencia extranjera. Y en la aduana lo que nosotros hacemos es revisar justamente esos productos, revisar esas mercancías que se ajusten a los lineamientos y los requisitos que nos establece la ley. Entonces hay que seguir siempre pues todos esos estatutos. Y como último punto pues tenemos ahí la seguridad nacional. Entonces la función de la aduana también está enfocada a brindar seguridad nacional. ¿Y eso cómo lo sabemos? La seguridad nacional, ¿cómo está enfocada? Pues eso es lo que les voy a explicar. Todo tiene un fundamento legal, todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué o tiene un propósito. Y bueno, pues si estamos hablando de seguridad nacional, vamos a ver de dónde emana ese fundamento legal para las aduanas, para que ustedes que se decidan a estudiar esta carrera sepan pues cuáles son nuestras funciones y cómo podemos coadyuvar al país. Entonces, tenemos como primer elemento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el artículo 131 y el 133.
En el 131, pues es como la base, como el fundamento, que ahí es donde nos dice que el Ejecutivo Federal, que en este caso pues está representado por nuestro presidente de la República, el Ejecutivo Federal pues es el encargado de gravar las mercancías del comercio exterior, crear, suprimir aduanas, modificar los aranceles, aumentarlos o extinguirlos, pero también hay una parte importante en el 131 que dice prohibir la importación o exportación de mercancías cuando lo estime necesario. Y la palabra cuando estime necesario tiene que ver con la seguridad nacional. Ahorita tuvimos el ejemplo de la pandemia, entonces ese es un buen ejemplo que nosotros podemos citar para efectos de seguridad nacional. Es que la seguridad nacional no está enfocada solamente a las guerras, al terrorismo y a esas cosas, no, la seguridad nacional también tiene que ver pues en todos los aspectos. Ahorita nos tocó la parte de la salud. Entonces el Ejecutivo Federal tenía la facultad o la función de decidir, a México no entran productos de procedencia extranjera o tampoco van a salir del país. Pues tenía la decisión para poder tomarla porque lo faculta la Constitución Política en el 131. Entonces, pues de ahí nosotros nos basamos y de ahí nosotros empezamos toda esta compilación de fundamentos legales para comprender el tema de la seguridad nacional. Entonces, el 131 es el fuerte, el 131 es como que la base y el fundamento del comercio exterior. Luego, de este 131, pues se desprenden otro tipo de lineamientos y otro tipo de leyes. Tenemos ahí, por ejemplo, la ley de comercio exterior. Y en la ley de comercio exterior vamos a encontrar pues prácticamente todos estos elementos de los cuales yo les estoy hablando. Tenemos, por ejemplo, los títulos. El título tercero en la ley nos habla del origen de las mercancías. Y eso es cierto. Si nosotros queremos ver el tema de seguridad nacional, tenemos que primero conocer el origen y la procedencia del producto. Imagínense que sea un país, por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte está severamente castigado por la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio, porque no ha respetado los protocolos en cuestión de la prueba de armas nucleares y las municiones. Entonces, imagínense que nosotros importemos productos que vengan de ese país. Entonces, pues no sabemos si a lo mejor sean productos que incorporen mercancías radioactivas, explosivas, contaminantes, y eso puede representar un riesgo para el territorio nacional. Por eso, nosotros en comercio exterior siempre debemos, como uno de nuestros principales hechos, pues es conocer el origen y procedencia del producto. Conociendo el origen y la procedencia, entonces en automático sabemos, tenemos un tratado con tal país o este país pues sí le podemos comprar productos, este país pues no representa riesgo en sus mercancías de importación y exportación, pues adelante, procedemos. Pero si desconocemos el origen de la mercancía, entonces ahí sí podemos tener serios problemas. Y ahí mismo en la Ley de Comercio Exterior, en el título 4, nos habla de los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Sí, los aranceles también se ponen como una medida para restringir o frenar un poco la importación de estos productos. Las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son los requisitos que deben de cumplir las mercancías para que entren al país. Un ejemplo, las normas oficiales mexicanas. Tenemos normas de seguridad, normas de emergencia, normas de etiquetado, normas de calidad, etcétera. Entonces, imagínense que traigamos mercancías y que no se ajusten a los lineamientos de la norma oficial mexicana. Entonces, eso representa un riesgo para el consumidor. No sé, ustedes recordarán que hubo un tiempo que habían celulares que explotaban así de la nada. La gente estaba en la calle y le explotaba el celular por lo mismo, porque esos productos no se ajustaban a lo que exigía la norma oficial mexicana. Otro es el ejemplo, pues el alcohol adulterado. Entonces tenemos ahí la NOM 142. Ahí esa NOM pues nos está estableciendo las normas de etiquetado para las bebidas alcohólicas. Pues también hay que cumplir con esos elementos. ¿Para qué? Para no caer en algún riesgo o en alguna situación que pues pueda poner vulnerable al país. Y las prácticas desleales, pues en el título 5, ahí tenemos la subvención, la discriminación de precios, el famoso dumping. Entonces, pues también nosotros tenemos que enfocarnos en esta parte.
hace como 2 semanas estábamos en una conferencia con algunos proveedores de China, de Indonesia, y les cuestionábamos justamente esta parte de que por qué sus productos siempre eran más baratos y que la gente tenía la idea de que los productos no eran de buena calidad. Y pues ahí nos explicaron, nos enseñaron los procesos productivos y vimos que los productos son baratos es por la mano de obra, porque allá la mano de obra es muy barata. Pues muchas empresas que, por ejemplo, venden mercancías con marcas reconocidas, establecen filiales o sucursales en aquellos países y les sale más barato producir. Y lo que nos venden a nosotros, pues es prácticamente la marca. Entonces, las prácticas desleales pues también tienen que ver con el tema de la seguridad nacional, porque si son mercancías en discriminación de precios, que tienen un dumping, que tienen una subvención, pues obviamente van a provocar un daño a la rama de la producción nacional. Entonces, los productores nacionales ya no van a poder vender sus productos porque están en desventaja con los productos de importación. Entonces, pues ahí hay parte de funciones que tenemos que hacer. La ley aduanera también. La ley aduanera en su título segundo nos habla del control de la aduana en el despacho de mercancías. Y ahí sí nos habla de la distribución, cómo está distribuida la aduana. Que el recinto fiscal, que el recinto fiscalizado, que los estratégicos, que de pronto el personal que ingresa a la aduana, pues cómo tiene que acreditarse o cómo tiene que identificarse, etcétera. Nosotros para entrar a una aduana no podemos entrar por nuestro propio y personal derecho. Tenemos que cumplir una serie de requisitos y de normas para que podamos tener acceso. Y estando dentro de la aduana, pues tenemos es que enfocarnos a la función que estamos haciendo. Si yo, por ejemplo, dentro de aduanas agarro mi teléfono celular, mando un mensaje o hago una llamada, la aduana puede tomar eso como que estoy poniendo vulnerable a todos los trabajadores, como que estoy hablando con gente extraña y así la aduana lo puede retomar. Y de hecho, pues hay multas y hay sanciones que tienen que ver con ese punto. Entonces, sí es muy delicado este tema. En el capítulo 1 del control de la aduana nos habla del control de mercancías o el famoso depósito ante aduana también, que en el depósito ante aduana es la revisión y la inspección física de las mercancías por parte de la aduana y por parte del agente aduanal. Entonces hay algo que se llama el reconocimiento previo y es ahí donde tenemos que analizar el producto. El producto de qué está hecho, de acuerdo a su materia constitutiva, su uso, su función, etcétera. Entonces, ahí podemos detectar contrabando, ahí podemos detectar mercancías prohibidas, mercancías que no están regularizadas, mercancías que de pronto pueden poner, por ejemplo, los explosivos, las municiones, mercancías corrosivas, mercancías contaminantes, productos químicos que puedan ser altamente dañinos o contaminantes. Todo eso lo vamos a detectar en la aduana. Y es ahí justamente donde nosotros tomamos la decisión en conjunto con la autoridad aduanera para saber si el producto entra o no entra a México. Entonces, ahí estamos nosotros coadyuvando con la seguridad nacional, la seguridad de todos los mexicanos, pues aquí prácticamente en este país. Siguen otra serie de requisitos. Por ejemplo, tenemos la LIGI, Ley de los Impuestos Generales, Importación y Exportación, y en esta ley que vamos a encontrar mercancías prohibidas. Ahí prácticamente dice mercancía prohibida, prohibida su importación y prohibida la exportación. Por ejemplo, huevos de tortuga, cierto tipo de cannabis, los estupefacientes y algunos otros tipos de mercancías. Entonces, pues todo eso está prohibido. Entonces, si nos ajustamos a lo que dice la ley, pues ahí vamos a encontrar estas mercancías. ¿Qué pasa si como agentes aduanales nosotros hacemos un trámite y resulta que son mercancías prohibidas? Pues ahí viene una consecuencia o se deriva un hecho jurídico. Y obviamente, pues bajo investigaciones, el agente aduanal puede perder su patente. Si pierde la patente, ya no puede realizar operaciones de comercio exterior. Entonces, prácticamente, pues perdió todo, perdió hasta su patrimonio. Eso sucede. Entonces, el tema de las mercancías prohibidas sí es un tema muy, muy, muy delicado, pero es muy padre. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo constantemente. Tenemos también la ley antilavado. Existe una ley antilavado. En el artículo 17, en la fracción 14, ahí viene sobre el tema de las operaciones vulnerables. Hay mercancías que se consideran vulnerables. Por ejemplo, tenemos la joyería,
tenemos los vehículos, tenemos las obras de arte, tenemos todas las máquinas para realizar juegos de apuestas, tenemos también las tarjetas que tienen una grabación magnética o una banda magnética que nosotros conocemos como tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera. Todo eso son operaciones vulnerables. Entonces, si la mercancía recae en ese rubro de operación vulnerable, pues tenemos que aplicar la ley antilavado y eso otorga seguridad nacional también, porque ¿cuántos cargamentos de contrabando y de piratería llegan? Por ejemplo, relojes, joyería, que de pronto se hacen pasar por oro y resulta que no es oro o es un oro de muy baja calidad. Los relojes que se hacen pasar por originales o auténticos y resulta que no lo son. Entonces, pues ahí la ley antilavado aplica para ver también el enriquecimiento ilícito de los propietarios o tenedores de las mercancías. Esa también es una faceta importante. Entonces, yo creo que hasta aquí nos estamos dando cuenta que un licenciado en comercio exterior no solamente se dedica a hacer una importación o exportación, o a lo mejor a llenar un pedimento, etcétera. No. Aquí vean ustedes todas las funciones que nosotros estamos realizando solamente en tema de seguridad nacional, porque hay un sinfín de temas, hay un sinfín de actividades que nosotros hacemos y lo padre es que estamos aprendiendo absolutamente de todo. Entonces, eso es importante también. La ley antilavado, pues es un pilar muy esencial y principal en el tema de la seguridad nacional. Posterior tenemos las reglas generales de comercio exterior. Ahí en las reglas generales tenemos los anexos 10 y el anexo 30. El anexo 30 nos habla de las marcas, mercancías que están sujetas a la declaración de marcas, marcas originales, marcas normativas, marcas nominativa, tridimensional, mixta. Entonces, pues todo eso lleva un proceso. Si vamos a hacer la importación, vamos a suponer, por ejemplo, calzado deportivo, tenis, el capítulo 64 de la tarifa, y vamos a traer unos tenis con una marca reconocida de una palomita, que ustedes creo que ya la identifican, para que el producto pueda entrar, este producto recae en el anexo 30 y forzosamente hay que declarar la marca. Entonces, para poder declarar la marca, nosotros necesitamos un convenio, una autorización, una licencia para el uso y la distribución de la marca en México. El dueño o el titular de la marca o el propietario de los derechos marcarios es quien debe de otorgar esa licencia o convenio. Si quien me vendió el producto no es el dueño, pues esta persona no está autorizada para extenderme una licencia. Entonces, ¿cómo justifico aquí en México que este producto bajo esa marca está llegando y se quiere comercializar? Entonces, no se puede. Ahí estamos hablando de combatir la piratería, combatir el contrabando y que esto también forma parte de la seguridad nacional. Entonces son temas muy delicados, pero son muy importantes también. El anexo 10 nos habla de los sectores específicos, mercancías que están sujetas a los sectoriales. Entonces, pues ahí también hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. Y ya por último, pues también tenemos a los tratados de libre comercio. Entonces, el tratado de libre comercio también establece la base y el fundamento para el tema de seguridad nacional. Entonces, pues bueno, estos son los temas importantes que de pronto pues yo quería compartir con ustedes, que ustedes supieran, que ustedes comprendieran pues todas estas facetas, todas estas cuestiones del comercio, que vean que esto es importantísimo para todos. Entonces, pues la invitación está que reciban todo esto con la mejor intención, que ustedes analicen, piensen, esto es una licenciatura muy, muy importante y pues bueno, con mucho cariño les hacemos esta invitación y les compartimos todo este material como parte de las funciones de un licenciado en comercio exterior y aduanas. Entonces, chicos, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Agradecerles este espacio, agradecerles este tiempo. Pues bueno, ahí estamos a la orden, a la disposición, bajo cualquier esquema, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, pues ahí estamos siempre al pie del cañón. Y nuestra licenciatura pues evoluciona constantemente. Así es que gracias por esta oportunidad, agradecerle pues a todas las autoridades académicas que nos brindaron este espacio
reconocemos pues este esfuerzo que de pronto están haciendo y esperamos que toda esta información pues sea de su agrado y que la puedan comprender y tomar de la mejor manera posible. Les envío un cordial saludo y será que hasta la próxima nos estaríamos viendo.